Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que quieran ponerse en contacto con este programa, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión vamos a tomar una lupa, un microscopio y vamos a hacer un análisis de cómo va el avance del evangelio, de la predicación del cristianismo en los territorios islámicos. Este es el episodio 19. Próximo capítulo, gran final. Bueno, hemos llegado hasta este punto al episodio 19. En el próximo capítulo, que es el número 20, ya estaremos dándole cierres a la serie. Estamos ya en el declive de este viaje que hemos hecho por el mundo del Islam desde su nacimiento, su origen, su desarrollo, todo lo que ha implicado el avance del mundo musulmán, del mundo islámico, desde que fue fundado, los 12 príncipes ismaelitas, el llamado de Abraham, las guerras, las invasiones. Hemos hecho un viaje aquí por el Imperio Turco Otomano, los bombardeos en la Franja de Gaza, Palestina, la ocupación judía, el Holocausto nazi. Pienso que ha sido una producción muy buena, muy bonita, y hemos ahondado pues en todos los matices, todos los colores que el mundo musulmán se ha tornado en el devenir de los años, de las décadas, de los siglos, en el marco de este gran conflicto, porque estamos hablando de tres religiones hermanas, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Pero a estas alturas, luego de haber visto inclusive los ataques del 11 de septiembre, los talibanes, el radicalismo islámico, el fundamentalismo religioso en las filas del Islam, los brazos separados que le salieron a esto. Bueno, aquí ustedes se han gozado igual que yo este paseo tan espectacular que nos hemos dado. Pero en este capítulo 19 llegamos a un punto de inflexión que quizá viene siendo ya como a manera de conclusión y también un terreno en el cual yo quería llegar. Desde hace rato yo estaba que aterrizaba esto, la salvación. La salvación, porque estamos en el corazón de la historia profética del mundo y nosotros no podemos hacer un simple análisis histórico que es bonito, chévere, todos vibramos con él, pero lo más importante aquí es que en el plano de la salvación, del gran conflicto, la guerra entre el bien y el mal, ¿dónde ubicamos a los musulmanes? O sea, ¿quiénes son ellos en este plan de la salvación, del evangelismo, de la ganancia de almas, de la vida eterna que nos espera? O sea, ¿qué pasa con ellos? Sí, aquí el análisis histórico que hemos hecho y todo el balance de sus personajes, los protagonistas, los territorios, los protagonistas, los antagonistas, los actores de... Aquí hemos visto todo eso. El gran impacto que ha tenido esta serie, pues a mí personalmente me llena de mucha satisfacción porque los comentarios que nos llegan por nuestra línea del WhatsApp, que es en realidad el punto de comunicación oficial en el que retroalimentamos la comunicación, los diálogos, me lo han hecho saber, el impacto ha sido muy grande. Pero ¿y de aquello qué? ¿Y de la salvación qué? Listo, yo soy cristiano, tú eres musulmán, pero ¿y entonces? ¿Dónde estamos? ¿Dónde quedas tú? ¿Dónde quedamos tú y yo? Fíjate que el mensaje de los tres ángeles, que es precisamente pues, el último mensaje de misericordia que nuestro Dios envía al planeta Tierra en el tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo, está dirigido a toda nación, escucha bien, a todo tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Entonces nosotros aquí hemos hablado de naciones musulmanes
que por repartos, que por falsas promesas, que por incumplimientos, infidelidades, deslealtades. Son naciones ahí partidas y armadas a la topatolondra, ahí a la loca y sin saber cómo, pero son naciones que están buscando una independencia, que han experimentado movimientos nacionalistas, pero son naciones. El mensaje de los tres ángeles va para ellos. Hemos hablado de las tribus ismaelitas, luego de las tribus árabes. Ellos también son tribus. La lengua árabe de por sí es una lengua importantísima. Ellos han venido en la lengua turca, en otro lado la lengua persa, pero las lenguas en el que el Islam se mueve también es un objetivo a donde el mensaje de los tres ángeles está apuntando también en la profecía, y también se pide que toda lengua sea impactada por ese mensaje en los últimos tiempos. El mensaje de los tres ángeles también va dirigido a todo pueblo. Los pueblos árabes, que ellos arman una confederación de naciones, la Liga Árabe, cuando hablamos aquí. O sea, en resumen, el mensaje de los tres ángeles también tiene que impactar a la Liga Árabe. La misión encomendada por Jesús a su iglesia de id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles, reteniéndolos, llevándolos, convirtiéndoles, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Cuando esa misión que encomienda Jesús a todas las naciones está incluyendo a las naciones árabes, a las naciones musulmanas, donde hay regímenes fundamentalistas religiosos, repúblicas islámicas, aquí hemos visto todo eso. Es decir, las naciones también están en el objetivo del evangelismo que Jesús encomendó. El Islam es un brazo abrahámico, o sea, si bien no es una religión cristiana, porque ya no acepta a Cristo ni lo concibe como el Salvador del mundo, ni mucho menos el Dios encarnado, el Verbo que se hizo carne, sí está estrechamente ligada con el relato bíblico y con la revelación. Aquí lo hemos visto desde los inicios de esta serie. Es un brazo de Abraham, es una religión abrahámica, es una de las religiones monoteístas del mundo, una de las religiones del libro. Ellos conciben el Corán como su libro sagrado, lo vimos aquí cuando Mahoma recibió estas revelaciones y que él compiló en su libro religioso. Es sangre legítima, o sea, hay una hermandad. Entre Isaac y su descendencia y entre Ismael y su descendencia hay una hermandad. Y la sangre llama, o sea, en los últimos días de la historia de este planeta, cuando venga el fuerte pregón, la lluvia tardía, miles y miles de musulmanes, de árabes musulmanes, también vendrán a engrosar las filas del remanente. O sea, las puertas están abiertas para estas otras ovejas de los otros rebaños, que ellos viven a muerte con su radicalismo, con su puritanismo, como usted le quiera llamar, como lo hemos concebido, como se convirtieron después, pero ellos viven en su verdad. También hay un derecho a la salvación. Acuérdate que la justificación por la fe o la justicia de Cristo crea en nosotros un derecho con el que nacimos, pero también hay que desarrollar una idoneidad. En el día de Pentecostés, dice la revelación bíblica, que moraban entonces en Jerusalén judíos. Dice que judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo, o sea, judíos. Pero esos judíos, ¿de dónde venían? Dice Hechos 2 que eran partos, medos, elamitos, o sea, eran persas, pero también los que habitaban en Mesopotamia, o sea, venían de la cuna de la civilización. También habían judíos de Judea, en Capadocia, entonces está aquí Turquía, en el Ponto, en Asia, en Frigia, que habitaban en Panfilia, en Egipto, donde está el Magreb, ya lo vimos aquí, en las regiones del África, judíos que venían de más allá de Cirene. Eran también romanos ahí residentes, tanto judíos como prosélitos. Un prosélito es un estudiante, un candidato. Pero también venían de la isla de Creta porque eran cretenses. Y también habían árabes. ¿Dónde leemos esto? Esto lo leemos en Hechos 2, en el versículo 5 y también en los versículos 9 al 11. Si te das cuenta que habitaban en el día de Pentecostés. Yo no me voy a cansar de aclarar aquí, de aclararle a la gente la gran diferencia que hay entre un árabe y un musulmán, que hay entre un árabe, un persa y un turco. Y eso aquí yo, mejor dicho, ya yo tengo la garganta caliente de tanto de recordarlo aquí y la gente me lo sigue preguntando. Acuérdate que árabe, persa y turco no es lo mismo. Árabe es el que nació en una nación donde se habla árabe. Un persa es una persona que nació donde se habla la lengua persa. Y un turco es una persona que nació donde se habla la lengua turca, Turquía. Entonces los iranios son persas y también tenemos a los árabes. Entonces ellos, independientemente de la lengua que hablen y de la zona donde nacieron, pueden ser musulmanes, cristianos, judíos, budistas, brahmanistas, musulmanes. Entonces hay árabes musulmanes, hay árabes persas, hay persas musulmanes, perdón, hay turcos musulmanes. El Islam no es una religión cristiana, no acepta a Jesús como Dios,
como Salvador. O sea, aquí ya tenemos una diferencia garrafal. Sí lo concibe como un profeta principal de Alá en la línea sucesiva y en el nivel de Moisés y de Mahoma. O sea, el Islam concibe en su historia sagrada a 3 grandes predicadores que vinieron enviados por Alá a este planeta Tierra. El primero fue Moisés, el segundo fue Jesús y el último fue Mahoma. Ellos son los grandes 3 profetas de Alá que vinieron a revolucionar la fe en sus momentos y a realizar reformas religiosas. Pero aquí tenemos una cosa bien grande que es el punto de inflexión que yo te mencionaba hace unos instantes. La salvación empieza por aceptar al Salvador. O sea, no hay salvación si tú no aceptas a un Salvador y el Salvador del mundo es Jesús. Por eso estas tierras no han quedado por fuera. Primero del objetivo de Dios que lleguemos a ellos. Porque cuando Él dice, cuando el Señor manda el mensaje de los 3 ángeles, cuando Jesús encomienda a sus discípulos a evangelizar a todas las naciones, dentro de ese objetivo para llegar con el mensaje de la salvación están las naciones árabes. Por eso es que hoy por hoy los grandes territorios islámicos no han quedado por fuera de los grandes esfuerzos que ha hecho el cristianismo por llevarles a Cristo. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos va a encontrar en todos lados como La Historia Profética del Mundo. Nos encuentra en Spotify, nos encuentra en Google Podcast, nos encuentra en Facebook, en Instagram, hasta en TikTok. En YouTube siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en el gran mundo de la internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de visitar la página, por favor, vayan a nuestra página web. Siempre estamos publicando novedades, siempre. Si usted no la visita no se va a dar cuenta. Entonces visite por favor nuestra página en internet. El mensaje cristiano tiene varios puntos en la geografía del planeta donde ha avanzado en menor grado, o sea, donde el ritmo de avance y crecimiento se encuentra, por explicarme así, se encuentra bastante atrasado en comparación a otras zonas. O sea, el cristianismo está avanzando abundantemente en Sudamérica, también pierde adeptos, también el ateísmo le gana, pero hay algunos puntos de la geografía del mundo donde el cristianismo lleva años y años tratando, ha penetrado, ha entrado, pero por las invasiones, las guerras, los conflictos, porque el conflicto, la religión y conflicto, pues es un grande desafío. Pero hay una zona que nos llama mucho la atención en este asunto del Islam y es la ventana 1040. Así como le están escuchando, la ventana 1040. ¿Qué es la ventana 1040? Eso es una intersección geográfica que fue bautizada así por un misionero cristiano muy conocido a finales de los 80 que se llamó Louis Bush. Así se llama, Louis Bush. En 1990 él lo bautizó así. Ahora, esta intersección comprende esas regiones del hemisferio oriental que está situado entre los 10 y 40 grados al norte de la línea del Ecuador. O sea, coge un mapa mundi en estos momentos, un globo terráqueo, coge un mapa, Google, búscalo en Google Maps y busca la ventana 1040. Entonces, esa intersección que está ahí es una de las zonas del planeta Tierra, escucha bien, donde el cristianismo ha avanzado en la menor velocidad en comparación a los otros campos penetrados. Lo que pasa es que para el año 90, en la ventana 1040, se presentaba un caso de pobreza ultra, archi, recontra, hiper, mega, extrema en la ventana 1040, pero también había una baja calidad de vida. Y también en la ventana 1040 para el año 90 encontrábamos es que estaba muy lejos del cristianismo.
para ese momento. O sea, era un gran desafío para el mundo cristiano. Ahora, ¿qué regiones encontramos en la ventana 1040? Imagínate, escucha bien. Primero, ahí está la región del Sahara. Ahí está la ventana 1040. El gran monumental desierto del Sahara y las regiones que él comprende. El norte de África, lo que conocemos como el Magreb, que eso yo lo he mencionado aquí en episodios pasados. Así como también prácticamente toda Asia. Está Asia Occidental, la Asia Central, la Asia Meridional. Mejor dicho, la gran parte del sureste de Asia. O sea, ahí tenemos la presencia de otras religiones no cristianas. Por eso la ventana 1040 es uno de los grandes desafíos para el mundo cristiano, para el cristianismo. Ahí predomina en primer lugar el Islam. O sea, en la ventana 1040 el Islam es lo que reina. Imagínate, el Islam es prácticamente el 90% en la ventana 1040. Pero también tenemos presencia del hinduismo. También hay presencia del budismo. Abunda muchísimo el animismo africano. En algún momento de la historia de nuestro programa yo sueño con hacer una serie sobre las religiones de África y vamos a descubrir muchas cosas. Eso es espectacular, ya lo veremos. Bueno, el animismo africano abunda mucho en la ventana 1040. El animismo africano comprende todas esas religiones ancestrales, tribales, que las personas siguen conservando hoy como su profesión de fe. Pero también está el judaísmo. Incluso, prívate, hay más ateos que cristianos en la ventana 1040. O sea, el desafío, el reto es grande. Y además de eso, tras de que el cristianismo es poco, dentro de las fronteras de la ventana 1040 hay una fuerte oposición al cristianismo. Los grupos radicales religiosos que están asociados al terrorismo, que yo los he mencionado acá, han perseguido a muerte a los misioneros cristianos que son enviados ahí. Sí, porque es que hay grandes esfuerzos, grandes activistas misioneros cristianos han mandado a sus predicadores, a sus mensajeros. Son muchos y grandes los proyectos de grandes activistas cristianos que se han empeñado en enviar obra de evangelismo misionero a esa zona. Sí, o sea, el cristianismo no se ha quedado, o sea, hay fuerte oposición, persecución, ha habido de todo ahí. Sí, como en otros momentos de la historia de la humanidad, en la Edad Media, o sea, la persecución al cristianismo, eso no ha sido eliminado del planeta. Pues en la ventana 1040 ocurre mucho esto. El Islam ha sido una talanquera, ha sido como un obstáculo grande para que los grupos radicales y fundamentalistas, no estamos hablando de todo el Islam. Mira, los cristianos árabes, o sea, los árabes nacidos en territorios árabes de lengua árabe, que han aceptado el cristianismo en la actualidad, en el año 2023, que se está publicando esta serie, no superan los 400,000 miembros. Imagínate tú, entre los árabes nacidos en territorios árabes, que hablan la lengua árabe. O sea, estamos hablando, o sea, la gran mayoría pertenece al cristianismo, tras de que no son ni 400,000, la gran mayoría de esos 400,000 pertenecen al cristianismo de Europa del Este, es decir, pertenecen al cristianismo ortodoxo, a la iglesia ortodoxa. La gran mayoría de esos 400,000 miembros. Sí, los cristianos árabes. En el mundo islámico, el cristianismo alcanza escasamente un 0,8%. En el mundo islámico, en las naciones islámicas, en las repúblicas islámicas, en los territorios de Alá. O sea, no son ni siquiera, o sea, los cristianos que han sido convertidos en el mundo islámico, no son ni siquiera el 1%. La urgencia de presentar el cristianismo, el mensaje que Cristo nos encomendó como iglesia cristiana, es gigantesca, es astronómica. O sea, el llegar a estos territorios con el mensaje de Cristo se torna para nosotros demasiado desafiante. O sea, es un reto que si Jesús nos ha encomendado a nosotros ir a las naciones, enseñarles, conviertan, prediquen. Y cuando tú en estos momentos estás escuchando estas estadísticas, y yo que las estoy anunciando, las estoy relatando acá, verdaderamente, ni el 1%, la cosa es bastante desafiante. Estamos hablando del mundo islámico, o sea, hay un 99% que no ha sido alcanzado por el cristianismo, pero tenemos los desafíos de las guerras, de los conflictos, pero sin embargo nosotros estamos dentro del contexto del llamado. La urgencia es gigantesca para llevar, para poder liberar, para poder liderar, de ir y poder llevar a un alma musulmana a que reconozca a Jesús como su Salvador, es un reto muy grande en estos momentos para el cristianismo.
Nigeria es el país del mundo, escucha bien, Nigeria es el país del mundo que encabeza la lista donde más se persigue al cristianismo. O sea, la situación de guerra civil, de radicalismo, fundamentalismo islámico, religioso allá es terrible. Es una cosa terrible. Allá han perseguido y matado monjas, sacerdotes, misioneros cristianos de todas las religiones. 3 de cada 4 asesinatos de cristianos han ocurrido ahí. Ahí hay un grupo radical islámico que es Boko Haram. Es bastante sanguinario, bastante crudo, pero estas son almas que deben ser llevadas a los pies de Jesús. Pero mira que también el cristianismo ha padecido persecución en otras naciones donde el Islam y otras religiones hacen presencia, como es el caso de Sudán, como es el caso de la India. Al cristianismo también se le ha perseguido cruelmente en Mozambique, en la República Democrática del Congo, imagínate, en el corazón de África, también en Mali. Hemos tenido una cantidad de misioneros, de activistas cristianos, de proyectos cristianos que llegan allá, que también han penetrado otras religiones, religiones protestantes, el catolicismo, el catequismo, los sacerdotes, la Compañía de María, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los mormones, los bautistas, el movimiento evangélico, tratando de enseñar a Jesús. Hay muchos de estos países donde el nombre de Cristo no significa nada. En estos países los misioneros cristianos son perseguidos, son expulsados, sacados de esos territorios, son secuestrados, hemos tenido muchas noticias de esto, son arrestados injustamente, encarcelados injustamente, donde predominan estas sectas radicales, brazos fundamentalistas de religiones como el Islam, son incluso asesinados, los templos cristianos son derribados, atacados regularmente, eso es el pan de cada día. Se puede hablar de avances, sí, porque el cristianismo, aunque avance un 0,00001%, es avance en estos territorios tan difíciles. Pero podemos hablar más bien de desafíos y de retos en el mundo islámico. Los retos y los desafíos son inmensos. O sea, más que hablar de avances, sí, porque en estos lugares, sí, el avance es lento, muy poquito, porque las estadísticas asustan. Pero tenemos que hablar más de desafíos. Y el desafío a nosotros nos tiene que llamar a establecer un compromiso, porque imagínate, Cristo también bajó desde las mansiones celestiales, descendió, decidió, eligió desvelar su divinidad, escoger ser un ser humano y venir a un mundo caído, terrible, donde los porcentajes también eran supremamente bajos. Esto es un llamado también para nosotros, porque Cristo nos hizo el llamado también a nosotros. Mira, en el mundo musulmán, para explicarme un poco mejor, el mundo musulmán de por sí oscila entre 2 posiciones frente al cristianismo. Acuérdate que en el pacto del año 1, ya yo le he repetido también acá, Mahoma estableció vivir en paz en sus gobiernos, en sus sociedades, entre sus comunidades, con el otro que no comparte su fe, mientras se respeten mutuamente. Pero en el pacto del año 1 también se establecía la yihad. O sea, tú te metes conmigo, yo me defiendo de ti. Pero si entonces, si la yihad, si a mí ¿qué te digo? Si a mí me declaran la guerra financiera, la yihad es financiera. O sea, si a mí me declaran la guerra económica, la yihad es económica. Pero si a mí me declaran la guerra a mano armada, la yihad es a mano armada. Así es como funciona esto en el mundo musulmán. Pero entonces los grupos o los brazos que han surgido con su radicalismo y su fundamentalismo asociados al terrorismo, ellos argumentan que se defienden y por eso han pasado todas estas cosas. Devuelve otra vez los episodios 17 y 18 para que entiendas un poco más el pensar de Osama Bin Laden y de todos estos grupos radicales. Pero el mundo musulmán de por sí oscila entre 2 posiciones frente a religiones como el cristianismo. O sea, hay una que se mantiene rígida, innegociable. Ustedes no entran aquí. Ustedes entran aquí, les damos bala, les damos plomo, nos inmolamos, nos suicidamos. Esa es una corriente. No todos son así. Porque hay otra que no es solamente fundamentalista, sino que promueve un Estado y un nacionalismo laico. Nosotros no podemos concebir a todos los musulmanes por igual. Nuestro Señor Jesucristo recomendó a sus discípulos ser la luz del mundo y ser la sal de la tierra. Acuérdate que Mateo 5, 13 al 16 nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, o sea, si no vamos allá, ¿con qué será salada? ¿Cómo conocerá la ventana 1040, por ejemplo, el mensaje de salvación? Si no vamos allá, no sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y cuando Jesús decía hombres, se refería a todos, incluyendo a los musulmanes. ¿Y para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El llamado está hecho por el mismo Dios a llevar el evangelio a todas las naciones. El mensaje de los 3 ángeles se anuncia para todos los moradores de la tierra. Tiene que llegar a toda nación, tiene que llegar a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. Ahora, erízate conmigo. En Apocalipsis 18 está profetizado el gran reavivamiento por el remanente que proyectará la iglesia remanente en el tiempo final, en los últimos días. La gran lluvia tardía, el segundo Pentecostés, que se va a volver a repetir con unas repercusiones y unos alcances jamás vistos. Estas estadísticas se van a disparar. Al final del tiempo, en Apocalipsis 18, ese ángel que alumbra toda la tierra con su luz es el mensaje de la justicia de Cristo, que es el mensaje de la verdad presente para estos tiempos, para los tiempos finales. Esto va a ocurrir y muchas almas de estas religiones no cristianas llegarán al conocimiento de Jesús. Nosotros podemos hacer esfuerzos para evangelizar hoy, pero acuérdate que el evangelismo va a tener al final del tiempo un plus, que va a ser con la gran lluvia tardía. Mira, ese avance, ese llamado, esas ganas, ese compromiso de querer ganar un alma musulmán del mundo islámico, de la religión islámica, necesita hoy por hoy mucha orientación y necesita una gran escuela. Es por eso que en el próximo episodio, que es el episodio final, el número 20, la historia profética del mundo va a dictar unas pautas, como especie de unas orientaciones de cómo evangelizar a un musulmán y ganarlo para Cristo. No te pierdas de nuestro último episodio porque teniendo en cuenta todo este bagaje que ya tenemos aquí, ya tú entiendes muchas cosas, las invasiones, las guerras, por qué se comportan así, lo que ellos han hecho, lo que les han hecho. Todo lo que hemos visto aquí, creo que es un gran curso y una gran academia evangelística, pero queremos cerrar con broche de oro y no te puedes perder del último episodio porque las mismas escrituras y el mismo mundo del evangelismo nos va a dar pautas de cómo ganar, cómo evangelizar a un musulmán y ganarlo para el reino de los cielos. Resumimos y nos fuimos. Uno, en el día de Pentecostés, muchos judíos naturales incluso de Arabia fueron ganados por la primera comunidad apostólica. En la gran lluvia tardía de los tiempos finales, miles y miles de musulmanes llegarán a engrosar las filas del remanente. 2. La necesidad del evangelio en los territorios islámicos es enorme. En la comisión encomendada por Jesús, ellos también están incluidos. 3. En el mundo musulmán, el cristianismo aún no llega ni al 1%. Antes, en países como Nigeria, la India y el Congo, los misioneros cristianos son perseguidos sin piedad. 4. El mensaje de salvación ha sido encomendado a ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La ventana 1040 entra en ese objetivo. 5. Acatando la orden directa dada por el mismo Dios a su iglesia de ganar a muchos musulmanes para Cristo, produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día. Próximo episodio, capítulo final.